Hoy vamos a hablar sobre el famoso concepto del déficit calórico y consecuentemente también de la famosa estrategia de contar calorías para perder peso. Recordad que en los dos vídeos anteriores os he presentado a las verdaderas protagonistas de toda esta película. Dos hormonas, la insulina y el glucagón. La insulina es la jefa y el glucagón sale al patio cuando no está presente la insulina. Tenedlo en cuenta porque son importantes para lo que vamos a ver hoy. Contar calorías, déficit calórico. ¡Vamos con ello! Concepto. ¿Es absolutamente necesario estar en déficit calórico para perder peso? Sí. Desgraciadamente, la respuesta es sí. Esto tiene que ver con la primera ley de la termodinámica. Ni siquiera el método VDV puede saltarse esta premisa. Concepto. ¿Da igual lo que comas mientras estés en ese déficit calórico? Aquí es donde yo contesto rotundamente no. Aquí es donde disiento de todos esos vídeos que transmiten el concepto hipersimplificado de que da igual lo que comas mientras estés en déficit calórico. Concepto. El problema viene en el uso de las palabras. Es decir, necesitas estar en déficit calórico para perder peso. Insisto, perder peso. Ya hemos dicho que sí, pero la cuestión es, ¿esa pérdida de peso viene de grasa? Pues depende. ¿De qué depende? Precisamente de lo que ingieras. Si las combinaciones de alimentos que tomas a lo largo del día mantienen elevados tu nivel de insulina, la energía que le falta al cuerpo precisamente por ese déficit calórico va a venir de tu tejido muscular a través de un proceso bioquímico que se llama gluconeogénesis. Recordad que ya vimos en el primer vídeo que si hay insulina no se quema grasa y pone a tu cuerpo en modo almacenamiento. Aplicación práctica. En la siguiente tabla os presento a un sujeto con un perfil muy común, un caso real con el que se van a sentir identificados muchos de vosotros. Un gasto energético de unas 2000 calorías, quiere estar en un déficit de 500, por tanto la ingesta serían de 1500 calorías y a continuación os voy a presentar las combinaciones de alimentos que va a tomar este sujeto a lo largo del día. Aquí tenéis el desayuno. Como podéis observar, rojo insulínico. Luego tenemos un almuerzo, rojo insulínico. Llega la hora de comer y otro combo rojo insulínico. En la merienda se come un combo también rojo insulínico. Y al final del día la cena es, sí, adivináis, otro rojo insulínico. Estos 5 combos totalizan 1500 calorías. Por tanto, tiene ese déficit de esas 500 calorías. La pregunta, ¿perderá peso esta persona? Sí. ¿Perderá grasa esta persona? No. ¿De dónde vienen esas 500 calorías que necesita el cuerpo para subsistir, para sobrevivir? De su tejido muscular, a lo que nos hemos referido antes, la gluconeogénesis. Traducido a cristiano, tu cuerpo se vuelve caníbal y consume su propio músculo.
Por tanto, ese mensaje hiper simplificado de mientras estés en déficit calórico, puedes comer lo que te dé la gana, para mí es muy peligroso, porque ¿quién quiere realmente perder grasa a costa de su propio músculo? Yo, desde luego, no. En el método VDV esto lo tenemos muy claro. ¿Hace falta estar en déficit calórico para perder peso? Sí, ya lo hemos visto. Ni siquiera el método VDV puede saltarse esta premisa. Pero, ¿hace falta ser consciente del término déficit calórico en el método VDV? No, para nada. Olvídate de este término. ¿Hace falta contar calorías? No, para nada. Olvídate de contar calorías. Para lo único que sirven los términos contar calorías y déficit calórico es para frustrarte. Es decir, ¿me estás diciendo que no me hace falta utilizar ninguna de esas apps que cuentan calorías? Correcto, fuera todas esas apps. No nos hacen falta en el método VDV. Última pregunta. ¿Necesito saber algo más aparte del método VDV para perder grasa? No, nada más. Con el método VDV tú estableces el objetivo y con la ayuda de la inteligencia artificial lo consigues. Así de simple, no le des más vueltas. Si tu objetivo es quemar grasa, asegúrate un combo doble verde. Si tu objetivo es mantener el peso conseguido, acércate a un ámbar. Y si tu objetivo es una carga energética, entonces vete al combo doble rojo. Toma control de tu metabolismo de una santa vez. No pases hambre. No cuentes calorías. Introduce el método VDV en tu vida. Plantéate tu objetivo y utiliza la IA para lograrlo. Punto pelota. Y recuerda, si te gusta el contenido de este vídeo y de otros, dale al like y no te olvides de suscribirte.